Hola, hola queridos hermanos, nuevamente con ustedes. Como ustedes ya saben y conocen la Sagrada Escritura, queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar de la Parra Montés. Antes hacemos una oración. Querido Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti para que tú nos enseñes cómo alimentarnos de parra montés y no de calabaza silvestre. Amén. En aquellos tiempos el profeta Eliseo había hecho muchos milagros con el aceite de la viuda y de la mujer sunamita, y ahora vamos a ver otro milagro del profeta Eliseo, y esto lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 4, verso 38. Y dice el título: Milagros en beneficio de los profetas. Y ellos también experimentaban milagros, al igual que los que están en la banca o de a pie. Ellos aprenden de los líderes que están en el púlpito, y los que están en el púlpito aprenden de los que están en la banca, y ayuda mutua. Ahora mira lo que dice el 4 verso 38. Eliseo volvía a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. ¿Y cómo se llamaba su criado? Él se llamaba Giezi. Y mira lo que sucedía cuando Eliseo volvía de su viaje misionero. Dice que se encontró con una gran hambre en ese lugar. No era una hambre cualquiera, por lo que el profeta y todos los demás profetas también experimentaban y estaban pasando hambre en ese lugar. Y en la Biblia encontramos ese tipo de hambre que servían para castigar y perfeccionar a los que no obedecen la palabra de Dios. Era el látigo de los desobedientes. Verso 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló uno como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Y ese que salió no era ese, era uno de los profetas, y era bien comedido. Él buscaba cómo ayudar con algo para combatir esa hambre, y a él le pareció lo que encontró era parra montés, y él estaba muy seguro y muy contento recogiendo la parra montés, pero no era parra montés, sino que eran calabazas silvestres. Y esas calabazas silvestres eran muy parecidas a la parra montés, pero él no pudo distinguir cuál era bueno para comer y cuál era malo para no comer. Para él era igual, en semejante hambre todo servía. Verso 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que cuando
comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. En otras palabras, ellos dijeron: ya nos envenenaron. Y seguramente los demás profetas dijeron: ¿qué pusieron a la olla? Y ellos dijeron: parra montés. Muéstrenos la cáscara. Y mirando ellos dijeron: esto no es parra montés, esto es calabazas silvestres. Estas calabazas tienen veneno. Nos quieren matar a todos. Verso 41. Él entonces dijo: trae harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Y el profeta Eliseo esparce con harina en la olla, y se quita la muerte de esa olla. Esta historia no está por gusto escrita en la Biblia. Es para que nosotros podamos aprender a distinguir, dejar lo malo, lo profano, y llevar lo santo y agradable a nuestra congregación o a nuestra casa para comer, porque había hambre de pan. Ahora nos vamos a seguir investigando qué tipo de hambre se nos viene. Por cierto, la ONU dijo que se aproxima una hambre tenaz, más que el COVID-19, más que cualquier otra enfermedad, que va a poner al mundo entero de rodillas. Y esto lo encontramos en el libro de Amós, el capítulo 8, verso 11, y dice la profecía de la palabra de Dios de la siguiente manera: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hoy ya estamos experimentando estas cosas. En muchas congregaciones ya no hablan de la palabra de Dios. Se van dedicando a hablar más de la prosperidad, de la palabra positiva, en vez de cocinar parra montés. Se están alimentando con calabazas silvestres. Verso 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no hallarán. De Bolivia se irán a España, y de España volverán a la Argentina, y de ahí se irán al Perú, y terminarán en Israel, buscando oír palabra de Dios y no hallarán. Y esto ya está sucediendo hoy. El que tiene abundante conocimiento de la palabra de Dios ya no quiere ir a las calles a predicar, a sembrar la palabra de Dios. Se molestan. Cuando se les dice vamos a evangelizar, ellos dicen: ¿por qué a mí no más? Que vayan los que están aprendiendo. Y el que no tiene conocimiento de la Escritura anhela oír la palabra de Dios.
Así como ese profeta, en vez de ir a la escritura, se fue al campo, porque allá es más fácil encontrar alimento para llevar a nuestra congregación. Y para entender mejor, nos vamos a la escritura, que sea ella que interprete a la misma escritura. Al libro de Mateo, al capítulo 13, verso 36. Al libro de Mateo 13, verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y, acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Verso 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Verso 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Ahora puedes entender dónde se fue ese profeta a buscar alimento. Según la palabra de Dios, él se fue al mundo a buscar programas, teatros, de cine, de danzas, estrategias del mundo para mantenerlos relajados a las ovejas. En vez de traer parra montés, están trayendo calabazas silvestres. Y hoy en día hay muchos pastores y predicadores que se están alimentando de calabazas silvestres. Pero si tú le dices: varón de Dios, hay muerte en esa olla, inmediatamente te botan, te dicen: largo de aquí, tú estás endemoniado. Como le dijeron a Cristo los fariseos. Por eso la gente ya no quiere decir nada, solo dicen: será Dios quien le juzgue. Sigamos investigando al profeta Eliseo. ¿Por qué él pidió harina para quitar la muerte de esa olla del potaje? Ahora nos vamos a preguntarle al apóstol Juan en el capítulo 6, verso 47. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Por eso pidió harina el profeta, porque con harina se hace el pan. Verso 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Ya no habrá más muerte en su olla. En otras palabras, el profeta Eliseo está diciendo: en estas circunstancias ustedes necesitan a Cristo Jesús. Él quitará la muerte de sus vidas, de su congregación, de su casa, de su olla. Por eso, aquel que nació de Cristo todo el tiempo debe estar anotando, investigando, vigilando si los que están dando de comer en la prédica, que sea parra montés
o palabra de Dios, y no sea calabaza silvestre. Sigamos. Y esto sucedió conmigo. Yo vi y escuché que manipulaban la palabra de Dios a su manera. Y todos decían, amén, gloria a Dios. Entonces yo me puse de pie y dije, varón de Dios, hay muerte en esta congregación o en esta olla. En vez de darme de comer parra montés, me están alimentando con calabaza silvestre. Inmediatamente me dijeron, largo de aquí, endemoniado. Me botaron, pero hice algo para defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En vez de salir llorando, salí cantando. Y le dije, gracias Señor Jesús por darme el valor de enfrentarme con estos demonios. Ahora volvemos a la segunda de Reyes, el capítulo 4, verso 42. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Mira, en semejante hambruna llega un varón de Dios con 20 panes y trigo nuevo en su espiga, que quiere decir esperanza de vida. Y dijo a Eliseo, dales este pan para que coman. Hace un momento atrás estaban comiendo calabazas silvestres. Verso 43. Y respondiendo su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Y ahora, ¿qué hago? Dice el pastor, si por decir la verdad que el diezmo no es bíblico, yo me quede sin comida. ¿Qué vamos a comer yo y mi esposa y mis hijos? Pues la palabra de Dios dice, come, hay 20 panes, pero eso no me alcanza. Pero la palabra de Jehová dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Verso 44. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme la palabra de Jehová. Sigamos. Y el Señor Jesucristo dice, ¿qué hago? No me obedecen. Entonces que sigan comiendo migajas que el mundo les da. No quieren que yo les alimente con parra montés. Ellos ya están acostumbrados a comer calabazas silvestres. Para terminar, nos vamos al libro de Tito, el capítulo 1, verso 11. Y dice de la siguiente manera, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Verso 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Verso 13.
Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Amén y amén.